Y vamos a comenzar nuestras meditaciones considerando el sentido de la elección de los dos autores, las dos personas, los dos modelos de vida que hemos elegido, y es justamente el de manifestar la unidad entre el pensamiento y la acción práctica, unidad que siempre es necesaria para el desarrollo de la vida espiritual. En Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, consideramos principalmente la doctrina acerca de la cruz. Ella ofreció su vida por la conversión del pueblo judío y fue escuchada por Dios. Ella misma dice que fue escuchada por Dios y de una manera totalmente imprevisible y distinta de la que sucedió en general en la tradición de la Iglesia con los santos cristianos. Pudo cumplir su deseo voluntario, movida por la gracia y, como ella dice, guiada por la providencia, de una manera misteriosa. Carlos Alberto Saccheri era un laico argentino, padre de 7 hijos, que fue un ejemplo de vida práctica en concordancia con la teoría, es decir, con la fe que engendra un pensamiento. Él era consciente del peligro que corría, introduciéndose en la vida práctica, en el contexto histórico de la época, hace 40 años, que era un contexto muy difícil desde el punto de vista externo, desde el punto de vista social, político, y fue coherente con su fe y con su pensamiento y con su filosofía y no huyó, no se retrajo de los riesgos que comportaba esa coherencia. Por eso consideramos estos dos modelos para sacar conclusiones respecto de nuestra vida, que naturalmente es muy diferente de la de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que era una judía convertida al catolicismo, que después se hizo religiosa, y distinta de la de Saccheri, que también vivió en un contexto diferente, en un país diferente de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, pero más cercano a nosotros, porque también nosotros somos argentinos. El contexto histórico era diferente del actual, pero la situación actual depende directamente de ese contexto histórico, así que también la aplicación es importante. Pero sobre todo lo que tenemos que hacer es sacar las conclusiones espirituales, que no dependen tanto de los contextos históricos, de las circunstancias externas, sino que responden a un movimiento interior, a un impulso interior de la gracia, que puede ser obstaculado por una resistencia a ese impulso de la gracia, a ese movimiento interior de la gracia. Y esa resistencia se manifiesta siempre en la forma de una incoherencia entre el pensamiento y la acción, y a veces, cuando es más grave también, una incoherencia en el mismo pensamiento. Cuando la incoherencia se profundiza, se presenta una duplicidad en el mismo pensamiento. O sea, en algún sector de la vida se piensa de una manera y en otro de una manera opuesta, contraria, incompatible. Comencemos entonces con nuestros dos autores espirituales. En primer lugar, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. No podemos considerar toda su biografía, simplemente leo un pasaje del libro del padre Lelot, un jesuita que escribió diversos artículos sobre
los convertidos del siglo XX. Algunos son de él y otros de otros autores que él introduce en el libro. Aquí, cuando se refiere a Edith Stein, que después se llamaría Teresa Benedicta de la Cruz, como carmelita, nos dice así: el año 1933 se inauguraba con presagios inquietantes. El violento acontecimiento del nacionalsocialismo hacía prever próximas persecuciones contra los judíos. Una tarde durante la Cuaresma, Edith se dio cuenta por vez primera del peligro que amenazaba. Desde este momento ya no perdería nunca aquella dolorosa impresión de todos los sufrimientos que estaban reservados a su raza. A mediados de abril, de paso por Colonia, asistió a una hora santa en la capilla de las Carmelitas de Lindenthal. Aquella noche hubo un formal compromiso secreto entre el Divino Maestro y la joven que iba a orientar definitivamente su vida. Ella misma nos lo dirá. Me dirigí al Señor y le dije que bien veía cómo su cruz caería en adelante sobre el pueblo de Israel, que yo estaba dispuesta a correr ese vía crucis. Solo pedía que él me indicara lo que debía hacer. Cuando terminó la función, yo tenía en mi interior la persuasión de haber sido escuchada, pero aún no sabía cuál sería mi cruz. Esa cruz es interpretada aquí por el autor especialmente como la deportación, la muerte de ella, pero ella no tenía claridad acerca de esto, no sabía cómo iba a morir. Por eso es conveniente interpretar esta frase de una manera más espiritual, porque todos los sucesos externos tienen una versión interna que es mucho más importante que la externa. Lo de la cruz no es simplemente un hecho externo. En primer lugar, la cruz de Cristo no es simplemente el sufrimiento físico de Cristo o la persecución externa, violenta, de los que lo mataron, sino que es una actitud interior. Esa actitud interior es principalmente un acto de amor a Dios, un acto de caridad, que es coherente con todas las virtudes que se aplican en la vida y que lleva a los cambios necesarios o a la perseverancia necesaria cuando no hay que cambiar, sino más bien lo contrario, permanecer firme en lo que se es y lo que se piensa y lo que se hace, y de esta manera se cumple no solo con la caridad, que da forma a todas las virtudes, sino con todas las demás, que tienen sus objetos propios. En este caso, se trataba de una cruz que consistía principalmente en separarse del pueblo judío, porque ella se hacía cristiana, era cristiana ya, cuando sucedió este hecho, se separaba del pueblo judío, pero sobre todo se separaba externamente cuando se hacía religiosa. Cuando se hacía religiosa, fue coherente, se separó de su madre, se separó de su familia, y era consciente de que esto era tomado como una real separación del pueblo judío. Entonces, interiormente era una conversión total a Dios, y esa es la verdadera razón de su santidad. Después eso la lleva también a morir, pero morir en cuanto cristiana, porque era una persecución a los judíos que se habían hecho cristianos la que la llevó a la deportación.
El primer domingo de septiembre me encontraba sola en casa con mi madre. Ella estaba sentada haciendo puntos junto a la ventana. Yo estaba a su lado. En esto ella me dirigió la pregunta que hace tiempo estaba yo previendo. ¿Y qué vas a hacer en Colonia entre aquellas religiosas? Vivir con ellas. Mi madre no cesaba de trabajar en su labor. El ovillo de lana se le enredó. Con la mano temblorosa intentaba sacar el cabo. Yo le iba ayudando, mientras nuestra conversación continuaba. Después, ya desde aquel momento, la paz había huido de aquella mansión. Se notaba una sorda tensión. De vez en cuando, mi madre aventuraba alguna que otra pregunta. Esta afirmación es misteriosa. La paz había huido. Pero esto es lo que había anunciado nuestro Señor. Él vino no a traer la paz, sino la división, dijo una vez. Y dijo más concretamente que estará el Hijo contra el Padre, etcétera, todos en la casa divididos. ¿Y qué quiere decir esta división? Quiere decir que la paz de Cristo, como dice San Pablo, es distinta de la paz humana, es distinta de la paz natural. Aquí se perdió la paz porque ella estaba unida con Cristo. La paz había huido de aquella mansión, se notaba una sorda tensión. De vez en cuando mi madre aventuraba alguna que otra pregunta. Luego, otra vez el silencio pesado. Mis hermanos y hermanas pensaban como mi madre, pero no querían aumentar su pena. Uno de los yernos, con todo, no pudo reprimirse y le hizo notar que mi decisión consumaría definitivamente mi ruptura con el pueblo judío. O sea, no solamente rompía con su familia, sino también con el pueblo judío. O sea, era visto como una traición por parte de los demás. Lo que ella hacía de hacerse cristiana y después religiosa. Y esto fue dicho en el instante en que la anciana llegaba al colmo de sus terribles pruebas. Cuánto hizo sufrir a mi madre esta alusión a la infidelidad de su hija. Ella que aceptaba tan generosamente la cruz que caía sobre su raza, a la que quería llevar ante el Señor. La separación me estaba resultando tan cruel que nadie me hubiera podido aconsejar con seguridad sobre la mejor actitud que debía adoptar en aquellos instantes. Era necesario que yo diera aquel paso en las tinieblas de la fe. A menudo pensaba durante aquellos días, ¿quién de las dos, mi madre o yo, será la que pueda resistir menos? Pero las dos supimos resistir hasta el último momento. El 12 de octubre, cumpleaños de Edith y fiesta judía de los tabernáculos, la joven acompañó a su madre por última vez a la sinagoga. En el largo trayecto de vuelta que la anciana quiso hacer a pie, a fin de tener una larga conversación íntima con la hija, le preguntó, ¿no ha sido bello el sermón? Ya lo creo, mamá. Luego, ¿se puede también ser piadoso siendo judío? Cierto, si uno no ha llegado a conocer otra cosa. Entonces ella hizo este doloroso comentario. ¿Por qué, pues, aprendiste tú otra cosa? Yo no quiero reprochar nada a Jesús, él pudo haber sido un hombre excelente, pero ¿por qué ha querido hacerse Dios? Esto decía la madre. Aquel día nuestra casa estaba repleta de visitas. Nuestros huéspedes fueron poco a poco despidiéndose. Al fin me quedé sola con mi madre. Ella, tapándose los ojos con las manos, se echó a llorar. Yo me acerqué por detrás de la silla y estreché entre mis brazos aquella cabecera venerable de blancos cabellos. Así permanecimos largo rato hasta que ella se retiró a acostarse, aunque aquella noche ninguna de las dos durmió un solo instante. Al día siguiente, por la mañana, Edith Stein salía para Colonia y 2 días más tarde se hallaba ante esa clausura
que de hacía tiempo ansiaba franquear. El 15 de octubre de 1933, a los 42 años, Edith terminaba aquel desconcertante itinerario que la conducía de Husserl al Carmelo. Husserl es el filósofo, que también era judío, que orientó su formación filosófica cuando todavía ni siquiera creía en Dios. Ella se desprendió de esa filosofía, que era fundamentalmente filosofía moderna, de tipo de kantiano, hegeliano, y se acercó al tomismo. No solo a Santo Tomás, tradujo a las obras importantes de Santo Tomás, sino también a San Juan de la Cruz. Y el libro que vamos a considerar ahora es un comentario a San Juan de la Cruz. Por eso se llama La ciencia de la cruz. Y el autor narra aquí cómo en el convento de las Carmelitas siguió escribiendo de filosofía y también siguió escribiendo de mística, porque el libro que vamos a considerar está escrito ahí. Y lo importante es ver cómo ella fue al mismo tiempo fuerte y caritativa. Fue caritativa con su madre, que no se quería convertir, no se convirtió, y fue fuerte como para separarse de su madre, cumpliendo lo que dice el Evangelio, que el que no deja al padre y a la madre no es digno de él. Ella se separó de su madre, se separó del pueblo judío, fue considerada como una traidora, pero fue fiel a Cristo. Y esta es la cruz principal que ella vivió. Todo lo demás es externo, como haya muerto, la mataron en Auschwitz probablemente. Todo eso es el aspecto histórico exterior de una decisión interior de seguir a Cristo. Y vamos a ir directamente a los textos que nos servirán para ver el significado de la coherencia entre el pensamiento, la fe y la vida. Este libro no es autobiográfico, es un libro sobre la vida y la doctrina de San Juan de la Cruz, que es el gran maestro de teología mística que siguen los carmelitas y que está propuesto por el magisterio de la Iglesia para ser guía del pensamiento espiritual de todos los cristianos. O sea, no es simplemente el autor de una escuela de pensamiento espiritual, sino un autor universal. Así como Santo Tomás guía el pensamiento en el orden doctrinal, filosófico y teológico de la Iglesia, San Juan de la Cruz guía el pensamiento espiritual. Por eso tiene una autoridad principal. Ahora, el objeto de este libro es manifestar la coherencia entre la vida y la doctrina de San Juan de la Cruz. Y esa coherencia la manifiesta Sor Teresa Benedicta de la Cruz con esta fórmula que está impresa en el título, es decir, la ciencia de la cruz. Por un lado es doctrina espiritual, por otro lado es una doctrina práctica que se vive. Veamos cómo
trata este tema. Cuando hablamos aquí de la ciencia de la cruz, no tomamos el nombre de ciencia en su sentido corriente. No se trata de pura teoría, es decir, de una colección de sentencias verdaderas o reputadas como tales, ni de un edificio ideal construido con pensamientos normales. Se trata de una verdad bien conocida, la teología de la cruz, pero una verdad real y operante. Como una semilla penetra en el centro del alma y crece imprimiendo en ella un sello característico y determinado de tal manera sus actos y omisiones, que por ellas se manifiesta y hace cognoscibles. Determinando de tal manera sus actos y omisiones que por ellas se manifiesta y hace cognoscible. Es decir, la verdad se manifiesta en la vida, que no es otra cosa sino lo que dijo nuestro Señor en el Evangelio: la verdad os hará libres. Eso quiere decir, la verdad hace operativos. Porque no hay libertad si no hay operación, si no hay acción. La libertad está en la voluntad cuando se autodetermina, cuando decide. Pero para decidir hay que obrar. Los que no obran, en el fondo no son libres. Tienen la libertad como una cualidad teórica más bien, pero no práctica, que es lo propio de la libertad, que decida. Ahora, para decidir, dice nuestro Señor, hay que conocer la verdad. Y para conocer la verdad hay que escuchar la revelación que trae el mismo Cristo. Porque sin la fe no se conoce la verdad total. Es decir, no se conoce la verdad en lo que es importante para la vida humana, que es cómo llegar al fin, cuál es el fin y cómo llegar a ese fin. Sin la fe, toda la vida humana cae en las tinieblas, en la oscuridad. Pero no las tinieblas iluminadas por la fe, secretamente desde dentro, sino las puras tinieblas, o sea, la confusión mental, la oscuridad mental. No se sabe para qué se vive y se termina pensando el absurdo y a veces el suicidio. La vida no tiene sentido. La fe, en cambio, ilumina el sentido de la vida. En este sentido, como puede hablarse de ciencia de los santos, y a este sentido nos referimos cuando hablamos de ciencia de la cruz. Lo que ella llama ciencia de la cruz se puede expresar de una manera más clásica diciendo experiencia espiritual. Experiencia espiritual es el título del libro que está ahí sobre la mesa, que es fruto de muchas reflexiones en estos retiros también. Y ese título tiene la palabra clásica que está en Santo Tomás y en los autores medievales y en San Juan de la Cruz: experiencia. Experiencia espiritual. Esta es una ciencia experimental, que es ciencia de la cruz, como dice Erich Stein, y es también ciencia de la resurrección, porque por la pasión se llega a la resurrección, como decíamos ayer. De esta forma,
y fuerzas vivientes, brota en lo más profundo del hombre un concepto de la vida y una visión de Dios y del mundo que permiten un particular modo de pensar que se presta a ser formulado en una teoría. Es decir, aquí el modo particular de esta ciencia, o sea, su método, es que surja de la vida, porque la fe engendra vida junto con la caridad y con la gracia, sobre la cual radica la caridad. Eso es vida, es decir, un nuevo ser. Ese nuevo ser produce una nueva operación. Esa nueva operación es un modo de pensar y también un modo de actuar. Aquí está expresando el aspecto del nuevo modo de pensar que está más perfectamente unido con el modo de actuar que en la ciencia normal, es decir, en la ciencia natural, en la ciencia que normalmente se llama ciencia. Esta es una ciencia más elevada, la ciencia de la cruz. Una tal cristalización la tenemos en la doctrina de nuestro Santo Padre, es decir, en San Juan de la Cruz. Las carmelitas siempre llaman a San Juan de la Cruz nuestro Padre y a Santa Teresa nuestra Madre. Nos esforzamos por buscar estas características en su vida y en sus escritos. Mas antes hemos de preguntarnos de qué manera podemos concebir una ciencia en el sentido arriba indicado. Existen señales susceptibles de ser conocidas naturalmente que demuestran que la naturaleza humana, tal como es en realidad, se encuentra en estado de corrupción. Una de estas señales consiste en la incapacidad de apreciar las circunstancias de los actos en su verdadero valor y reaccionar ante ellos como es debido. Es decir, la naturaleza humana está corrompida por el pecado original cuando no es sanada por la gracia, pierde su capacidad práctica. Es decir, la gente que no tiene fe y que no tiene la gracia, por más que parece muy práctica, es en realidad muy poco práctica en lo fundamental. O sea, en la práctica está desorientada, no sabe para qué vive ni cómo obrar. Y a veces, incluso en lo externo, es poco práctica, está desorientada. Aunque parece muy práctica porque se ocupa de una sola cosa, que es el fin de su vida, por ejemplo, ganar dinero, o buscar placeres, o estar cómodo. Sin embargo, en el conjunto de su vida es muy poco práctica. La verdadera concepción práctica surge del verdadero pensamiento, y el verdadero pensamiento, cuando se trata de las cosas más profundas de la vida humana, está iluminado por la fe. No puede existir sin la fe, porque sin la fe no se conoce el fin de la vida humana y no se conoce el medio para llegar a ese fin, hablando del fin último. Cuando nos refiramos a Saccheri encontraremos un texto muy semejante. Saccheri, de una manera más clásica, más tomista, dice que no se puede cumplir el orden natural sin la gracia. Esta incapacidad, dice Edith Stein, puede obedecer a una condición innata o provenir de un embotamiento general producido en el curso de la existencia, o que finalmente se reduce a determinadas impresiones a causa de su frecuente repetición. Embotamiento general. O sea, la mente del que no tiene fe está embotada. Eso se puede ver ya en la diferencia entre un bautizado y un no bautizado. El que no está bautizado tiene una especie de embotamiento mental, por más inteligente que sea.
San Pablo, hablando de los judíos, decía que tenían como un velo, como una ceguera, algo que les impedía ver. O sea, usaba inteligencia, en sentido no solo teórico, sino práctico. Eso se puede observar con otros también. Hay una diferencia fundamental entre una persona que está bautizada y una persona que no está bautizada. Y esa diferencia no solo está al nivel de la fe, sino también al nivel de la inteligencia práctica. Santo Tomás, en la Suma Teológica, dice que el carácter que se imprime con el bautismo y con la confirmación y con el sacramento del orden está en la inteligencia. Y está en la inteligencia especialmente práctica, porque el carácter sirve para el culto de Dios, de manera diferente en estos tres sacramentos. Sirve para el culto de Dios. Y el culto de Dios es eminentemente práctico porque es lo que nos lleva al fin. Son los actos principales por los cuales nos conducimos hacia el fin. Por eso el culto de Dios ordena interiormente la persona. Todos los actos se ordenan alrededor del culto de Dios. Y eso es ser práctico en el sentido más fundamental del término. Es decir, en el sentido propiamente humano. Hay también otro tipo de práctica que es externa, que es técnica. Pero la técnica se refiere a las cosas materiales, externas. No se refiere a los actos humanos. Hay gente que practica externamente porque es técnica, pero no lo es internamente en su vida moral, interior, humana. Y esto es fundamentalmente lo que produce el bautismo. Hay una diferencia radical entre una persona que está bautizada y una que no está bautizada. Y si un bautizado pierde la caridad, como pasa con muchos bautizados, o pierde también la fe, como también pasa, sin embargo, el bautismo deja un sello en la inteligencia y sigue siendo diferente una persona bautizada de una persona no bautizada. Y una de las diferencias es este tipo de practicidad, que muchas veces se vuelve en contra. Si es una persona apóstata de la fe, es práctica, pero práctica para el mal. Y eso también es como un reto del bautismo, porque el carácter es indeleble, dura para siempre. También para la eternidad. Si están en el infierno, van a tener también este sello de su inteligencia, que es también una inteligencia práctica. Al leer la vida de los santos, se dan cuenta de cómo debían acontecer las cosas, cuán viva es la fe en la realidad. Para ellos la doctrina de la fe y las grandes obras de Dios forman el contenido de su vida. Todo lo demás queda pospuesto y solo conserva su valor en cuanto está informado por ello. Bueno, esta es una descripción muy acertada de lo que constituye la auténtica vida espiritual y por lo tanto la auténtica santidad o camino hacia la santidad. Es decir, tener una viva impresión de la fe, ver todo desde la fe. Ver todo desde la fe quiere decir ver también las cosas humanas desde la fe. Ver las cosas humanas desde la fe significa verlas de una manera diferente de cómo se ven normalmente o de cómo las ve la mayoría de la gente que no quiere pensar desde la fe o que perdió la fe y por eso no puede pensar desde la fe. El que es santo ve todo de una manera distinta desde la fe, de una manera unificada. Y esto lo veremos también
en el otro ejemplo que proponemos de Sakeli, porque él aplicó con mucha coherencia esto a la visión del orden social, del orden político, a las consecuencias prácticas, no solo personales, sino también sociales, de la fe. Veía todo de la fe. Y eso es algo vivo, es decir, es algo que se siente permanentemente cuando está. Y si no se siente, o si no ilumina el pensamiento, quiere decir que hay una incoherencia, es decir, que hay una inmadurez en el camino de la fe. Por un lado se tiene fe, por otro lado se piensa de manera diferente en la práctica. Y por eso el primer paso es la unificación. La coherencia es el nombre de un tipo de unidad interior, de unidad de vida. En esto consiste el realismo de los santos. Esta es una expresión muy importante, realismo de los santos. Realismo se contrapone a idealismo. El idealista es el que tiene una concepción errada desde el punto de vista teórico y también el que tiene una concepción errada desde el punto de vista práctico. Y normalmente los dos errores están combinados, coexisten. El error teórico y el error práctico. Muchas veces el error práctico engendra el error teórico. Otras veces el error teórico engendra el error práctico. Siempre que hay error hay idealismo en el sentido negativo del término, es decir, una reducción de la realidad a la idea. Y no al revés, un reflejo de la realidad en la idea. Bueno, los santos son realistas y por eso ven la naturaleza humana como es. No huyen de constatar la corrupción de la naturaleza humana cuando está. Y al mismo tiempo constatan la presencia de la santidad, de la gracia. Y eso lo perciben de una manera experimental. Por eso no se confunden con juegos de palabras, como dice San Pablo, con doctrinas extrañas, como también dice San Pablo, no se confunden. Porque la luz del Evangelio es simple, lo dijo Cristo, si tu ojo es simple, todo tu cuerpo estará iluminado. Cuando hay doctrinas extrañas que no se comprenden, que presentan duplicidad o ambigüedad, no está la luz de la fe. Y en general tampoco está la luz de la razón, que van juntas. Los santos crecen en la luz de la fe y en la luz de la razón. En la luz de la razón teórica y en la luz de la razón práctica. Por eso son prácticos, son realistas porque ven la realidad como es, especialmente las cosas humanas, o sea, distinguen el bien del mal, sienten profundamente el mal y sienten profundamente el bien. Y son realistas en la concepción teórica, que es la contemplación, porque la verdadera teoría es la contemplación, más aún la palabra teoría en griego quiere decir contemplación. Y la contemplación es fruto de una peregrinación. La palabra teoría, que en griego quiere decir contemplación, antes también en griego quería decir teoría. Quería decir peregrinación, o sea, viaje, proceso para llegar a la verdad.
En esto consiste el realismo de los santos, el sentimiento íntimo y primitivo del alma que ha renacido del Espíritu Santo. Cuanto le acontece lo recibe en la forma de vida de acuerdo con su importancia y experimenta en sí una fuerza viva, móvil y moldeable que no puede ser impedida por ningún obstáculo ni rigidez alguna, y que se deja con facilidad y alegremente moldear por las impresiones que recibe. Cuando un alma santa acepta de esta forma las verdades de fe, éstas se convierten en la ciencia de los santos. Y cuando se trata del misterio de la cruz, en su forma íntima tenemos la ciencia de la cruz. En este párrafo aparece la expresión experiencia, que es la expresión tradicional. Como recordábamos antes, experiencia espiritual. Esa experiencia espiritual es una ciencia más profunda que la ciencia normal, como dijimos. Es un conocimiento que siente, un conocimiento intelectual que siente las cosas, que siente la realidad, que siente, quiere decir, no simplemente que usa los sentidos externos, como el sentido del tacto, sino que usa los sentidos internos, pero sobre todo que con la inteligencia toca lo real, toca lo particular. La inteligencia ayudada con la luz de la fe, porque cuando no está la fe es muy difícil tocar lo particular. La inteligencia funciona de un modo esquemático, no toca lo particular, generaliza siempre de forma indebida, muchas veces sin tocar adecuadamente lo particular. En cambio, con la fe se puede tocar lo particular, es decir, lo que es, y desde lo particular se entiende también lo verdaderamente universal. Como por ejemplo Zaquei entendió desde la verdadera vida personal el orden social, que es universal, que es común, que tiene un carácter que supera a la persona. O Santo Tomás, que entendió la realidad en su universalidad, fue un gran metafísico. Y la metafísica estudia todas las cosas, en su universalidad. ¿Por qué Santo Tomás fue un gran metafísico? Porque captó adecuadamente el significado de la realidad particular, personal, que es inseparable de la realidad universal. Porque lo universal solo no existe, como tampoco existe lo particular solo. Lo que existe es la realidad singular, sustancial, en la cual está realizada la realidad universal. En el caso de la metafísica de Santo Tomás, cultivó la realidad del ser, de la bondad, de la unidad, de todas las perfecciones que tiene la realidad y que dependen de la creación divina, porque están en su causa en Dios. El santo tiene un conocimiento vivido, experimental, de la realidad particular y universal, y por eso al mismo tiempo es contemplativo y verdaderamente activo, porque no se puede ser activo sin conocer la realidad particular. Ahora, este conocimiento teórico y práctico se da radicalmente, quiere decir en su raíz, en su fuente, cuando por la fe la inteligencia se ilumina de manera tal que se ve el significado de la vida, que se ve la distinción entre las personas, entre la actitud práctica de las personas, cuando son buenas y cuando son malas, cuando se ve la conexión de esta actitud práctica con el fin, que es la contemplación de Dios.
Y cuando eso se ve de una manera estable, no parcialmente, en el domingo de la vida, como dice Hegel, es decir, cuando uno se acuerda de Dios que es domingo, mientras que en los días feriales, en los días de semana, se ocupa de otras cosas. Esa división es contraria al realismo de la ciencia de los santos, que cuando corresponde al misterio de la cruz es la ciencia de la cruz. Esta ciencia, dice además el texto, proviene del Espíritu Santo. Por eso es verdaderamente experiencia espiritual. No simplemente porque está en el espíritu humano, sino porque viene del Espíritu Santo, que es el Padre de las luces. Y que proviene del Padre de las luces. Para nosotros el Espíritu Santo engendra la luz, transmitiéndonos lo que surge de la paternidad de Dios Padre, porque el Espíritu Santo viene del Padre. Con este realismo de los santos guarda un cierto parentesco el realismo del niño que con fuerza no debilitada todavía y con viveza e ingenuidad libre de inhibiciones recibe las impresiones y reacciona ante ellas. Claro está que no es necesario que esta reacción esté siempre por su naturaleza en conformidad con la razón. Le falta para ello la madurez de la inteligencia. Tan pronto como la inteligencia comienza a actuar, se presentan causas tanto internas como externas de error y de engaño que la inclinan por caminos torcidos. Esta es una observación psicológica interesante, es decir, el desarrollo de la inteligencia fácilmente se deforma. Y normalmente se deforma por razones prácticas, porque se asimila un modo de pensar práctico que está equivocado. Y muchas veces, la mayoría de las veces, basta simplemente asimilar el modo de pensar del entorno, por ejemplo en un niño que está en una familia, para asimilar un pensamiento práctico equivocado. Ese pensamiento práctico equivocado produce una tiniebla en la inteligencia y esta viveza de la impresión intelectual se debilita, como dice aquí Edith. Esa viveza de la impresión intelectual está reforzada por la fe y está conservada y custodiada cuando hay verdadera fe. Por ejemplo, cuando el niño crece en un auténtico hogar cristiano, con un ambiente cristiano, en una escuela cristiana, en una sociedad cristiana, en un grupo de amigos cristianos, etc., esa viveza intelectual permanece y se desarrolla. En algunos casos es posible volver a esto, que es lo que dice nuestro Señor en el Evangelio, hacerse como niños, para entrar al reino de los cielos. Pero volver es más difícil que crecer así. Por eso nuestro Señor instituyó el sacramento del bautismo. Convertirse, como sucedió con Edith Stein, es mucho más difícil que crecer cristiano, como Santo Tomás o San Juan de la Cruz o San Bernardo. El camino de San Agustín es mucho más difícil y peligroso que el camino de Santa Teresita del Niño Jesús. Por eso es tan importante también lo que encontramos en el pensamiento de Saccheri, que vivió experimentalmente la ciencia de la cruz, que manifiesta cómo es necesario
luchar por un orden social cristiano, porque sin ese orden social cristiano mucha gente perece espiritualmente, muere. Y él murió, dio su vida para evitar esa muerte, que es muerte espiritual. Él dio su vida temporal para evitar la muerte espiritual. Buscando el establecimiento de una ciudad cristiana, de una civilización cristiana. Lo cual es contrario, como él enseñaba, sea al comunismo, sea al liberalismo, que relega a Dios a un costado para construir una civilización humana pretendidamente perfecta, pero que después manifiesta, cuanto más perfecta se la cree, se la quiere, toda su imperfección y su corrupción. El alma del niño es blanda. Los influjos del medio ambiente pueden ser prevenidos. El alma del niño es blanda y flexible. Lo que en ella se introduce es susceptible de informarla durante toda la vida. Cuando los hechos de la historia sagrada en los tiernos años penetran en el alma en forma de vida, es muy fácil que se hayan colocado los fundamentos para una vida santa. Bueno, ella experimentó la dificultad de no haber nacido cristiana, de haber tenido el bautismo. A veces nos encontramos también con una temprana y extraordinaria elección de la divina gracia, coincidiendo en este caso la objetividad infantil y la objetividad del santo. Así se cuenta de Santa Brígida, que en la edad de 10 años oyó por primera vez hablar de la pasión y muerte de Jesús. En la noche siguiente se le apareció el Salvador en la cruz y desde entonces no le fue posible meditar en la pasión del Señor sin derramar lágrimas. Muchos santos derramaban lágrimas, como San Ignacio y otros, porque tenían este conocimiento experimental del cual está hablando el autor. En el caso de San Juan de la Cruz, hay que tener en cuenta un tercer aspecto. Poseía una naturaleza de artista. Entre los distintos oficios y artes manuales en los que se entrenó de niño se cuentan los de escultor y pintor. De una época posterior se conservan todavía dibujos salidos de sus manos. Es universalmente conocido su esbozo de la subida del Monte Carmelo. Esa imagen de Cristo en la cual se lo ve de espaldas y desde arriba, colgado en la cruz. Siendo prior de Granada, trazó los planos de un convento de contemplativos, que se dedicaba a la construcción también. Sentía la necesidad de expresar en canciones lo que experimentaba su alma. Es decir, San Juan de la Cruz, que es un eminentísimo contemplativo y un teórico, teológico también, de la vida espiritual, era muy práctico, conocía muy bien la naturaleza humana y era tan práctico que incluso se expresaba exteriormente esa practicidad en la técnica artística, en el arte de la poesía, de la arquitectura, del dibujo. Sus escritos místicos no son otra cosa que explicaciones posteriores de sus inmediatas expresiones poéticas. Por ello, en su caso, hemos de atender al realismo propio del artista. El artista, por la fuerza inquebrantable de su impresionabilidad, es semejante al niño y al santo. Por supuesto, hay que ver qué tipo de artista es.
porque esta característica que puede ser natural en un artista, por la falta de fe o por la apostasía, como dijimos antes, puede convertirse en lo opuesto. Hay artistas divinos y artistas diabólicos también. Lo que afirmamos de una manera general aparece con mayor claridad tratándose de la imagen de la cruz. No existe apenas artista cristiano que no se haya sentido impulsado a representar a Cristo cargado con la cruz o clavado en ella. Lo vemos en toda la historia del arte. En las iglesias, especialmente en las iglesias antiguas de América del Sur, establecidas por los españoles con la cultura mística del siglo de oro y del siglo XVII, del siglo XVIII, se ve el fruto del arte cristiano. En otros países se ve más todavía, en Bolivia, en Perú, en México, donde hay más restos de la cultura española, y en Europa se ve con mucha más intensidad porque hay muchos más siglos de cultura, está sobre todo la Edad Media. El arte universal es principalmente el arte cristiano, y el arte cristiano expresa en gran medida la cruz de Cristo, además de otros misterios de la historia de la salvación, de la vida de los santos. Pero el crucificado pide al artista algo más importante que una tal representación. Exige de él, como de cualquier otro hombre, la imitación. Que se convierta él mismo en imagen de Cristo, cargado con la cruz y crucificado, y que conforme a ella se deje modelar. Hay ejemplos de artistas que se configuraron con los misterios que representaban. Por ejemplo, el Beato Angélico. El Beato Angélico, en el convento de San Marcos, de los dominicos en Florencia, tiene las pinturas, y él fue beato, es decir, vivió lo que pintaba, como otros viven lo que escriben. Santo Tomás de Aquino vivió lo que escribía, y San Juan de la Cruz vivió lo que escribía y lo que pintaba y lo que expresaba también en verso, en poesía. La representación exterior puede ser un obstáculo para la persona y no tiene que ser así, sino que debe, más bien, servir a ella, puesto que la imagen interior ha comenzado a formarse plenamente a imitación de la figura exterior y a ella interiormente se acomoda. Por ello, cuando ningún obstáculo se cruza en su camino, se convierte en forma interior que impulsa a la acción, es decir, a caminar en su seguimiento. Sí, la misma imagen exterior, la creada por uno mismo, puede servir una y otra vez como acicate para la formación de la propia persona. Tenemos motivos para afirmar que así sucedió en el caso de San Juan de la Cruz. El realismo del niño, del artista y del santo se han unido en él para preparar un terreno adecuado para el mensaje de la cruz, para permitirle progresar en la ciencia de la cruz. Y el libro continúa expresando los tempranos encuentros de San Juan de la Cruz con el mensaje
de la cruz. Pero para nosotros, en este contexto en que tenemos poco tiempo, será importante avanzar sobre los aspectos más teóricos que vienen después y que corresponde a la profundización de esta palabra de la cruz. Así como el poeta encuentra en las imágenes coloridas del Antiguo Testamento ricos estímulos, puede hallarlos el teólogo en otras fuentes fecundas. El alma hecha una con Cristo, viviendo de su vida, pero solo por su abandono en el crucificado, solo cuando ha recorrido con él todo el camino del Calvario. En ninguna parte aparece esto tan clara e impresionante como en el mensaje de San Pablo, que constituye una ciencia de la cruz, una teología de la cruz basada en su experiencia íntima. Y cita la primera carta a los Corintios. Cristo me envió a evangelizar, y no con artificiosas palabras, para que no se desvirtúe la cruz de Cristo, porque la doctrina de la cruz de Cristo es necedad para los que se pierden, pero es poder para Dios, es poder de Dios para los que se salvan. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas poder y sabiduría de Dios para los llamados, ya sean judíos, ya griegos. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la flaqueza de Dios es más poderosa que los hombres. Esta es la ciencia de la cruz. Escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Es decir, a los judíos les parece blasfemia, a los paganos les parece insensatez. En nuestra época, en el contexto en el cual vivimos, se refleja principalmente lo segundo. El mensaje de la cruz parece algo insensato. Solo a los judíos realmente ortodoxos les parece escandaloso el mensaje de la cruz. Los otros judíos piensan como los demás. Entonces les parece simplemente necedad o locura. La ciencia de la cruz es una ciencia simple, interior, fuerte, realista, de gran impresión, o sea que se siente. Y es distinta de una ciencia que se confunde con vanas palabras. San Pablo lo dice con toda la nitidez posible. Y Edith Stein, que transcribe este pasaje de San Pablo, lo experimentó. Ella tuvo que superar un pensamiento muy complicado, que era el de su maestro admirado, Edmund Husserl, que es un pensamiento sumamente abstracto, abstractísimo. Es un idealismo llevado a las últimas consecuencias. Este Husserl había tenido el influjo de un sacerdote que después dejó el sacerdocio, que se llamaba Brentano, y este Brentano seguía a Santo Tomás y a San Juan, a Aristóteles. Ahora, Husserl fue para otro lado, siguió el camino kantiano de la abstracción moderna, del esquematismo moderno, y se perdió el análisis infinito de la interioridad. El camino de Edith Stein es muy meritorio desde este punto de vista, porque a pesar de haber sido marcado por esa formación, la superó.
Y se acercó a Santo Tomás, se hizo tomista y también se acercó a San Juan de la Cruz. Le salió mejor lo segundo que lo primero. O sea, el acercamiento a San Juan de la Cruz. Su filosofía también se transformó, pero en cierta manera quedó marcada por ese modo de pensar complejo que venía de su maestro. Es un gran esfuerzo interior que muestra cómo la ciencia de la cruz, que es la ciencia de los santos, transforma el pensamiento, así como transforma la práctica, la operación, transforma el pensamiento acerca de la operación y el pensamiento teórico, que es el más importante, porque es el que permanece para siempre. Pero no una teoría hecha de palabras complicadas, extrañas, como dice San Pablo, sino una teoría que es contemplación real de la realidad de Dios. Cuando se encuentra la realidad de Dios, entonces se encuentra verdaderamente la otra realidad, es decir, la realidad de las criaturas. Los dejo para que mediten estas consideraciones y después tendremos la misa a las 11 y a la tarde otras meditaciones.